Es uno de los salmos mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. Aunque nace de la experiencia del rey David, el Espíritu Santo lo inspiró de tal manera que muchos de sus pasajes encuentran su cumplimiento perfecto en la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos también que este Salmo 69 contiene 36 versículos, de los cuales ya hemos visto los primeros 12 versículos, los cuales los hemos dividido en dos estudios. En los versículos 1 y 6 vimos el clamor de un hombre que se hunde, que no puede hacer pie, que está a punto de perecer. En los versículos 7 al 12, que fue el miércoles pasado, vimos el celo por la casa de Dios. El celo por la casa de Dios llevó a David a ser despreciado aún por sus propios familiares, a ser perseguido y odiado. Hoy, por la gracia de Dios, consideraremos los versículos 13 al 21. Así que les invito a leer los versículos 13 al 21. Todos con su Biblia abierta y pongan sus ojos en el versículo 13 y vamos a leer pausadamente, haciendo los signos de puntuación y entendiendo lo que leemos, y todos a una sola voz vamos a leer el pasaje. Salmo 69, versículos 13 hasta el 21. Versículo 13 dice así: Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén, amén. Este será, pues, el texto, el pasaje del Salmo 69 en el cual vamos a meditar en esta noche. Doy una cordial bienvenida a todos los que acaban de llegar. Siéntense en juiciositos y tomen su Biblia y ábranla en el Salmo 69 y pongan sus ojos en el versículo 13. La enseñanza para hoy lleva por título una oración en medio de la aflicción. Una oración en medio de la aflicción. En estos versículos encontramos una oración que brota de los labios de una persona que está en profundo sufrimiento. David está rodeado de enemigos, despreciado, humillado y aparentemente abandonado. Sin embargo, en lugar de rendirse, se convierte su dolor en una profunda oración al Señor. ¿Escucharon eso? En lugar de rendirse en medio de la aflicción,
convierte su dolor en una profunda oración al Señor. En razón de esto, aquí encontramos una de las oraciones más hermosas del Salterio, porque nos enseña cómo debe orar un creyente cuando atraviesa por una profunda aflicción. Nuestro pasaje lo vamos a considerar observando 4 tópicos o 4 encabezados. Primer tópico: confianza en la misericordia de Dios, versículos 13 al 15. Segundo tópico: petición basada en el carácter de Dios, versículos 16 al 18. Tercer tópico: Dios conoce el sufrimiento, versículos 19 al 20. Y en cuarto y último lugar, el vinagre y la hiel, versículo 21. Esos serán los 4 encabezados en los cuales he dividido este pasaje que hemos leído y el cual vamos a estudiar para una mejor comprensión. Vamos a mirar entonces nuestro primer encabezado: confianza en la misericordia de Dios. Versículos 13 al 15, pongan sus ojos allí y lean conmigo. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Vamos a empezar con este versículo 13. David, hermanos, como vemos, acude a Dios en el momento de la aflicción. La expresión, pero yo a ti oraba, oh Jehová, pero yo a ti oraba, oh Jehová. Esta expresión marca, por así decirlo, un contraste con lo que él estaba viviendo, con lo que le estaba ocurriendo a David en los versículos anteriores. ¿Y qué era lo que le estaba pasando en los versículos anteriores? Aparte de que los enemigos lo estaban insultando, lo estaban persiguiendo, se estaban burlando de él y deseaban su muerte, su propia familia le había dado la espalda por causa de su fe en el Señor. Y entonces ahí viene la palabra, pero David, a pesar de eso, oraba. Pero David oraba, nos dice el texto. Así que, hermanos, aquí está nuestra primera enseñanza y lección para hoy. La primera reacción del creyente cuando esté pasando por situaciones difíciles, bien sea enfermedad, escasez económica, falta de trabajo, problemas en el hogar, no debe ser la desesperación, ni el mal genio, ni el renegar, ni el ponerse huraño con la gente, sino acudir a Dios en oración. Esa debe ser nuestra primera reacción cuando estemos pasando por una situación difícil. Viene a mi memoria el himno 482 de nuestro himnario. Dice en sus 2 primeras estrofas: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. ¿Por qué cito este himno? Perdónenme si la voz de tarro.
Pero, hermanos, cuando nosotros estemos en situaciones difíciles, en lugar de renegar, en lugar de ponernos bravos con la gente, de vociferar o de aislarnos o de mirar que la vida no tiene sentido, llevemos todo a Cristo en oración. Llevemos todo a Cristo en oración. Si nosotros no sentimos paz, si no sentimos consuelo y ánimo, es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y así por eso, hermanos, vino a mi mente ese himno que es tan antiguo que de hecho debemos incorporarlo en nuestro repertorio de canciones. Por eso, hermanos, el creyente puede perder muchas cosas en este mundo, puede perder la salud, puede perder la plata, el trabajo, las posesiones materiales, etcétera, la novia, qué sé yo, pero nunca el creyente pierde el acceso al trono de la gracia. Nunca perdemos el acceso al trono de la gracia, porque es un derecho y un privilegio que Cristo, nuestro amigo, nuestro glorioso Salvador, ha ganado para todos nosotros con su muerte y resurrección. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Hallar oportuno socorro, hermanos. Podemos libremente, por la obra de Cristo, ahora acercarnos libremente y con confianza al trono de la gracia. Y es el trono de la gracia, no es el trono de la ley, es el trono de la gracia, porque Cristo pagó nuestras deudas, nuestra violación a la ley, Él la pagó, y por eso podemos entrar al lugar del trono de la gracia y no morir, porque Cristo murió en nuestro lugar, y allí encontrar oportuno socorro en medio de la aflicción. ¿No les da alegría eso, hermanos? Esto es algo maravilloso que nosotros debemos siempre meditar, porque a veces nosotros aprendemos los versículos como loros, pero una cosa es aprenderlos y otra cosa es vivirlos, aplicarlos en nuestro diario vivir. Así que cuando esté afligido, ¿a dónde debe acudir? Al trono de la gracia en oración. Decírselo todo a Cristo siempre en oración. El salmista nos muestra también en el versículo 13 que la base de la respuesta a su oración no son los méritos, no son sus propios méritos. David no dice en el versículo 13, miren lo que dice. David no dice: respóndeme porque soy inocente, yo no merezco lo que estoy pasando, Señor. Él no dice eso. Dice: espero en tu buena voluntad. Respóndeme por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación. Escúchame. Eso es lo que dice David. David acude, si ustedes observan, a tres cosas para que su oración sea respondida. En primer lugar, acude a la buena voluntad de Dios. En segundo, acude a la abundancia de su misericordia. Y en tercer lugar, acude a la verdad de su salvación. Así que no es una petición basada en su desempeño, sino en la buena voluntad y la misericordia de Dios. Toda oración, hermano y hermana que me escucha, aceptable, descansa sobre la gracia de Dios, la buena voluntad del Señor y la verdad de su salvación que hemos recibido a través de Cristo. Toda oración aceptable descansa sobre la base de la gracia de Dios, la buena voluntad del Señor y la verdad de su salvación que hemos recibido en Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué pide ser librado David en los versículos 14 y 15? Noten lo que dice el versículo 14 y el versículo 15.
Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aneguen la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Así que David pide ser librado, ser sacado del lodo donde está sumergido, de aguas profundas, librado de los que lo aborrecen, de corrientes de agua que lo anegan, de ser tragado del abismo y del pozo profundo. Como vemos, hermanos, las imágenes que David menciona son gráficas y nos enseñan que las pruebas y que las dificultades que estaba pasando David son imposibles de superar sin la intervención divina. Hermanos, y es que ninguno de nosotros puede superar las pruebas sin la intervención divina. Es por la misericordia abundante del Señor que las podemos superar. Todas esas metáforas que utiliza David, ser librado donde está sumergido, librado de los que lo aborrecen, de las aguas profundas, de las corrientes de aguas que lo anegan, de ser tragado del abismo y del pozo, son metáforas que nos muestran la dificultad tan grande por la que estaba pasando David, que si Dios no interviene, él allá queda sumergido y no sale de esa prueba. Muchos creyentes, hermanos, toca decirlo, intentan salir del sufrimiento y de las pruebas mediante sus recursos humanos, mediante sus propias fuerzas, a veces mediante la venganza o mediante el orgullo o haciendo cosas según su propia sabiduría y su propia opinión. Pero entre más luchemos de salir de las pruebas por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, más nos hundimos como se hunde un hombre en las arenas movedizas, que entre más se mueve, más se hunde. Solo la intervención divina puede sacarnos del lodo cenagoso donde estábamos. Antes de conocer a Cristo estábamos en el lodo cenagoso del pecado. ¿Y quién fue el que nos sacó? ¿Nosotros mismos? No, fue Dios que intervino misericordiosamente y sobrenaturalmente, quitando la dureza de nuestro corazón, la ceguera espiritual, la sordera espiritual y dándonos vida para poder entender su palabra y reconocer nuestro pecado y la necesidad del Salvador. Si el Espíritu Santo no obra, nosotros estaríamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. A Él debe ser la gloria por siempre. Así que David en estos versículos nos enseña a depender completamente de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo hizo cuando estaba en agonía allá en el huerto del Getsemaní. Dice que oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El texto dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando nosotros estamos en agonía, en sufrimiento, ¿oramos más intensamente o renegamos más intensamente? Tenemos que preguntarnos eso. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Tal sería su agonía, tal sería el estrés, la situación tan grande que estaba viviendo, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hermanos, hemos considerado nuestro primer encabezado, confianza en la misericordia de Dios. Ahora consideremos el segundo encabezado, una petición basada en el carácter de Dios. Versículos 16 al 18. Dice así: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Amén. En estos versículos, David menciona varios atributos divinos, varios atributos del Señor. El primer atributo que menciona es la bondad de Dios.
Dice, porque benigna es tu misericordia. Dios no solamente tiene misericordia de nosotros, sino que tiene misericordia porque es bueno, su naturaleza es buena. El Señor Jesucristo le dijo al joven rico, bueno, solo hay uno. ¿Y quién es ese? Dios. Así que Dios tiene misericordia de nosotros porque es bueno. Él es benigno, Él es bueno. Por eso en el Salmo 100, versículo 5, Salmo 100, versículo 5, escuchen lo que también dijo el salmista. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿por qué la misericordia de Jehová es para siempre y por todas las generaciones? ¿Escucho? Porque Jehová es bueno. Así que estamos viendo hoy una petición basada en el carácter de Dios, en este caso basado en la bondad de Dios. Jehová es bueno y como es bueno, para siempre es su misericordia. En segundo lugar, en el verso 16, el salmista menciona la grandeza de la compasión del Señor. Dice, conforme a la multitud de tus piedades. Ahí está el otro atributo, la grandeza de la compasión del Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Hermanos, Dios nunca se queda sin misericordia. Él es infinitamente grande en piedad, en misericordia. Observen lo que dicen los siguientes textos. Salmo 78, versículo 38. Salmo 78, versículo 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Amén. Ahí vemos, hermanos, en este salmo, que el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no destruía al pueblo de Israel a pesar de las afrentas que cometían contra él. Apartó, dice, muchas veces su ira y no despertó todo su enojo sobre ellos. Ellos merecían ser acabados y destruidos, pero Dios en su misericordia, en la grandeza de su compasión, no los destruía. Ahora vayan conmigo al Salmo 106, versículo 45. Salmo 106, versículo 45 dice, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Cómo es la misericordia del Señor? Muchísima, a la muchedumbre. Dice que se acordaba de su pacto con ellos. Dios había hecho pacto con Abraham. De ti me saldrá una generación tan grande y tan numerosa como las estrellas del cielo. Se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, porque la grandeza de su compasión es mucha. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Tal vez nosotros repetimos este verso de memoria muchas veces, pero a veces no pensamos en lo importante de estas palabras realmente. Dice en el verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué razón? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. O sea que nosotros estamos hoy vivos aquí. ¿Por qué razón? Por la misericordia de Dios, porque sus misericordias nunca han decaído. Y eso nos debe llenar de una gratitud profunda, porque a pesar de nosotros conocer al Señor Jesús, de saber su verdad, de conocer su palabra, seguimos pecando, seguimos ofendiéndole, seguimos siendo a veces ingratos con Él. Si Dios nos aplicara la norma de su perfecta ley,
ninguno de nosotros estaría vivo. Ya todos habríamos sido fulminados por su ira justa sobre el pecador. Así que por la misericordia de Jehová estamos vivos, no hemos sido consumidos. Pero ¿saben también por qué? Porque hubo alguien que pagó y recibió la ira y el justo juicio que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. En tercer lugar, David pide el rostro de Dios en el verso 17. Noten lo que dice: no escondas de tu siervo tu rostro, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. En el Antiguo Testamento, el rostro de Dios representa su favor, su comunión, su bendición, su presencia. Eso representa metafóricamente el rostro de Dios, la bendición arónica. Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros y les dé paz. Entonces, eso nos habla de su presencia, nos habla de su favor, de su comunión, de su bendición. Y lo peor del sufrimiento, hermanos, realmente no es el dolor. Lo peor sería sentir la ausencia del favor o el rostro de Dios. Cuando sentimos que Dios no escucha, que es como si hubiese volteado su rostro y no nos mira, eso es supremamente doloroso. Pero afortunadamente con nosotros no ha pasado eso. El Señor nunca ha quitado su rostro de delante de nosotros. Hubo alguien que experimentó el abandono de Dios. El rostro de Dios no estuvo sobre él por un tiempo. Y lo experimentó por nuestros pecados. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, vaya allá conmigo, versículo 36, leemos lo siguiente. Dice así, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no hemos sido abandonados de Dios nunca. Pero hubo uno que sí fue abandonado por su Padre, por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hubo alguien que experimentó ese abandono, el glorioso Salvador en el cual tú y yo confiamos. El Padre apartó su rostro de comunión y consuelo con el Hijo cuando estaba en las angustias de la cruz, permitiendo que Jesús se hiciera pecado por nosotros y experimentara en su carne el abandono y la justa ira de Dios, llevando el castigo por nuestros pecados. Él sí experimentó el abandono de Dios. Por eso nosotros no tenemos derecho a decir: es que Dios me abandonó. Dios no nos ha abandonado nunca. Él le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, del 18 en adelante: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, no dice estaré, estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado a nuestro lado, aunque usted a veces no lo perciba por su incredulidad. En último lugar, David pide la cercanía de Dios, versículo 18. David pide la cercanía de Dios. Dice: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Hermanos, David no solamente pide ayuda,
sino que pide la presencia redentora del Señor Jesucristo. La mayor necesidad del creyente que está en aflicción y del creyente que esté bien, no siempre es que aparezcan los problemas o desaparezca el problema. La mayor necesidad es experimentar el consuelo y la cercanía de Dios. Pero para eso tenemos que tener fe y saber que lo que Él dijo es verdad. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando oramos, entonces debemos recordar con convicción, hermanos, quién es Dios. Porque nuestra confianza no descansa solamente en la intensidad de nuestra fe, hermanos, sino en el objeto de nuestra fe, es decir, en el carácter perfecto del Dios al que oramos y al cual adoramos. El objeto de nuestra fe no es nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Dios. No es fe en la fe, sino en el objeto de nuestra fe, es decir, el Dios misericordioso y eterno que se compadece de los que le buscan. Hemos considerado la segunda petición, una petición basada en el carácter de Dios. Ahora consideremos nuestro tercer tópico. Dios conoce el sufrimiento. Versículos 19 al 20. Coloquen sus ojos allí. Versículos 19 al 20. Dios conoce el sufrimiento. Verso 19 dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Es una situación bien difícil lo que acabamos de leer. El verso 19 dice: tú has conocido mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Así que este es uno de los pasajes más, por así decirlo, conmovedores y consoladores de este salmo, porque nos muestra que Dios conoce completamente nuestro dolor. Él lo sabe todo. David menciona que Dios conoce su afrenta, que Dios conoce su confusión, que Dios conoce su vergüenza. Nada de esto está oculto delante de los ojos de nuestro Señor. Él conoce nuestras lágrimas ocultas. Él conoce nuestras frustraciones, nuestras heridas, nuestras depresiones, nuestro dolor, nuestras debilidades. Conoce nuestros enemigos. Hermanos, Cristo es el único que puede compadecerse de nosotros porque Él lo conoce todo. Nosotros realmente no nos compadecemos de los demás. A veces decimos de palabra, pero realmente no nos compadecemos de los demás. Hay uno que sí se compadece, y es Jesucristo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, ese pasaje también me fascina porque es glorioso. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué puede compadecerse Él de nosotros? Porque Él se puso en nuestros zapatos. Él se hizo hombre y puede entender nuestro dolor, porque Él mismo sufrió dolor, porque Él mismo fue tentado pero sin pecado. Él sabe lo que es sufrir como hombre, porque Él tomó nuestro lugar. También leemos en el Salmo 103, versículos 13 al 14, las siguientes palabras. Salmo 103, 13 al 14.
Dice la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué pasaje tan hermoso este. Léalo nuevamente conmigo, por favor, amado hermano. Salmo 103, 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos aquí son padres? Muchos. ¿Y usted se compadece de sus hijos? Pues el Señor aquí en su palabra pone ese ejemplo. Así como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que procuran vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Ahora, ¿por qué se compadece? No solamente porque es Padre, sino en el verso 14 nos da otra razón. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, al ser barro, dependemos por completo de sus manos de alfarero para recibir guía, consuelo, paz y dirección sobre esta tierra. Él sabe que no somos sino polvo, que hoy somos y mañana no somos. No podemos picárnosla de nada. ¿Qué dice Eclesiastés? En el capítulo 12, vaya conmigo allá. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Vean lo que dice el Señor. Eclesiastés 12, 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué somos nosotros sino polvo? Hoy respiramos, nuestro corazón palpita, podemos ver, podemos oír, porque Dios nos ha dado el aliento de vida. Glorifiquemos a nuestro santo Dios, démosle gracias por su bondad, démosle gracias por la vida, por poder movernos, sobre todo hoy que movió nuestros pasos para venir al lugar de nuestra reunión. Bienaventurados los que aman la casa del Señor. Un día también estaremos en la casa del Señor, en sus atrios, con todos los creyentes de todos los tiempos adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje también sigue diciendo, volviendo al Salmo 65, al Salmo 69, cómo el salmista nos muestra la soledad del sufrimiento. Versículo 20: escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Qué está experimentando David aquí? La soledad en su sufrimiento, pero no de parte de Dios, sino de parte de los hombres. De parte de los hombres. Esto que describe el salmista es una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar un creyente. Esperar compasión del hombre y no encontrarla. Esperar consuelo y no hallarlo. Hermanos, una cosa es cierta: los amigos nos fallan, la familia también nos falla, los hombres nos fallan, pero Dios nunca nos falla. Él ha prometido estar todos los días con nosotros. Estas palabras que leemos en el Salmo: escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Estas palabras se encuentran no registradas, sino un cumplimiento, un eco profundo en la pasión de Cristo. Los discípulos huyeron de su lado,
Pedro lo negó 3 veces y hasta juró que no lo conocía. La multitud pidió: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús experimentó el abandono humano para convertirse en nuestro perfecto Salvador. Y no solamente experimentó el abandono humano, sino que experimentó el abandono de su propio Padre para convertirse en nuestro perfecto Salvador. Por eso en Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿No se cumplió eso en Cristo? Claro, aquí vemos claramente el cumplimiento. Despreciado y desechado entre los hombres fue Cristo, fue varón de dolores y dice que experimentado en quebranto. Si hubo alguien que experimentó quebranto, abandono y dolor, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús, hermanos, nunca desprecia un sufrimiento de sus hijos en balde. Él sabe exactamente lo que estamos viviendo porque Él lo vivió. Y no solamente lo vivió, sino porque como es Dios, lo sabe todo. Y nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, con aquella consolación con que nosotros hemos sido consolados. En Cristo entonces tenemos un sumo sacerdote que comprende perfectamente nuestras debilidades. Habiendo considerado nuestro tercer tópico, Dios conoce nuestro sufrimiento, consideremos en cuarto y último lugar el vinagre y la hiel. El vinagre y la hiel. Versículo 21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén. Estos versículos son una declaración profética que fue cumplida literalmente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios citan este versículo durante la crucifixión. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 33 al 34. Mateo 27, 33 al 34, es un cumplimiento profético lo que dijo David, que se cumple exactamente en Jesús, cientos de años después. Dice así, Mateo 27, 33 al 34. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Ahora vaya conmigo a Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: ¿para que qué? Para que se cumpliese todo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así que esta declaración profética que hizo David cientos de años antes de que sucediera, se cumplió en Jesús perfectamente. Jesús recibió el vinagre cuando tuvo sed estando en la cruz. No fue una coincidencia, fue el cumplimiento exacto de lo que está escrito.
¿Qué representa la hiel y el vinagre? La hiel simboliza amargura y sufrimiento. Cristo sufrió la amargura y el sufrimiento que tú y yo merecíamos recibir. El vinagre representa la burla y el desprecio. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Lo que debía aliviar el sufrimiento del Señor fue usado para aumentar su dolor. Así fue tratado nuestro glorioso Salvador por nosotros. Por lo tanto, cada día nuestro corazón y nuestra mente deben admirar más y más la grandeza del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al mirar la precisión profética de las Sagradas Escrituras, esto nos corrobora que este libro no es un libro cualquiera. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es nuestra norma de fe y conducta que tú y yo debemos amar y respetar y guiar nuestra vida, tanto para ser esposos, como para ser padres, como para ser hijos, como para ser miembros de iglesia, como para ser patronos, como para ser empleados, como para ser estudiantes, etcétera, etcétera. Es el libro precioso de Dios que nos fue dado y lo cual debe causar en nosotros una profunda admiración y respeto por las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Cristo sufrió el abandono del Padre para salvarnos. David sufrió injustamente, según lo leemos en el Salmo 69, pero Cristo sufrió infinitamente más que él. David fue perseguido por hombres, Cristo fue castigado por Dios en lugar de los pecadores, y eso debe llenarnos de gozo y alegría, saber que hubo alguien que pagó por mí, que se puso entre el cielo y la tierra para recibir el castigo justo que yo merecía por mi pecado. Por eso en Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz entonces demuestra que Dios no es indiferente al sufrimiento y al dolor del ser humano. Él mismo entró en nuestro sufrimiento por medio de su Hijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero terminar con unas conclusiones de lo que vimos para que nos quede registrado en nuestra mente y en nuestro corazón una vez más. Esta porción del Salmo 69 nos enseña 4 grandes verdades. La primera, la aflicción debe llevarnos ¿a qué cosa? A la oración, a confiar en Dios y no en la desesperación, o no a la desesperación. David respondió al dolor buscando a Dios y confiando en su misericordia. Por eso el texto dice: pero él oraba. En segundo lugar, hoy vimos que nuestra confianza debe descansar en el carácter de Dios. Él es misericordioso, bueno, compasivo y está cercano a quienes le invocan de veras. En tercer lugar, el pasaje que estudiamos hoy, allí nos enseña que Dios conoce perfectamente el sufrimiento de sus hijos. Ninguna lágrima, ninguna vergüenza y ninguna injusticia escapan a su mirada compasiva y misericordiosa. Y qué buenas noticias son esas, ¿no? Saber que Dios conoce todo de nosotros. Y en cuarto y último lugar, Cristo es el cumplimiento supremo de este salmo. Él experimentó el rechazo, la burla y el sufrimiento anunciados proféticamente, llevando sobre él el castigo por el pecado para salvar a su pueblo, bebiendo el vinagre y la hiel del castigo de nuestro pecado. Así que cuando la aflicción llegue, que tarde o temprano llegará, hagamos
de la oración nuestro primer recurso. Es un medio de gracia que nos ha sido dado por Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos. Cuando estemos en aflicción, echémosle mano al medio de la gracia de la oración y derramemos nuestro corazón delante del Señor en oración. ¿Vives débil, confundido?, dice el himno. Esto es porque no llevas todo a Dios en oración. Basemos nuestra fe no en nuestra fe, sino en quién es Dios. No es fe en la fe. Recordemos eso. Es fe en el Señor. Recordemos que el Señor conoce completamente nuestro dolor y nunca abandona a sus hijos. Pensemos en esto. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que no dudemos del Señor. La verdadera esperanza del creyente en medio de las aflicciones no descansa en un cambio inmediato de nuestras circunstancias, porque a veces queremos que ya todo cambie, pero la verdadera esperanza del creyente no descansa en medio o con el deseo de que todo pase de inmediato, un cambio inmediato. No, hermanos, sino en el Dios misericordioso que escucha la oración, conoce el sufrimiento de sus hijos y ha provisto en Jesucristo el consuelo y la salvación definitivos para nuestra alma, aún en medio de la aflicción. Que Dios nos dé su gracia para aplicar estas palabras de este salmo a nuestra vida y descansar en esas maravillosas promesas de que Dios conoce nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y Él está pronto a auxiliarnos. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Coloquémonos de pie y demos gracias al Señor. Amado Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, los valles, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Antes que existiesen las estrellas y el universo, Tú siempre eras, Señor, porque eres y siempre serás. Por eso, cuando pensamos en eso, nuestra fe se fortalece, nuestro ánimo se levanta y podemos seguir caminando diariamente, tomados de tu mano, confiando en tus promesas que son fieles y verdaderas, mi Señor. Te suplicamos en esta hora de la noche, Altísimo Señor, que no permitas que cuando vengan las pruebas nos desesperemos y perdamos la paz y la fe en nuestro corazón. Que confiemos en lo que Tú eres, el Dios santo y perfecto, todopoderoso, que tiene un propósito santo en todas las cosas que permites que pasen en nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener siempre esa visión que va más allá, que trasciende las circunstancias, que trasciende esta tierra, esta vida temporal, entendiendo que Tú tienes un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo y lo estás llevando a cabo en el tiempo para trascenderlo nuevamente a la eternidad, de donde vinimos por Tu gracia y Tu misericordia. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que has traído esta noche con el corazón dispuesto para escuchar Tu palabra. Te ruego que al salir de este lugar lo lleves en Tu cuidado y Tu protección, que los libres de los ladrones, de los accidentes y de cualquier cosa mala. Líbranos de los desastres naturales, Señor, nos encomendamos en Tus manos, tememos Tu nombre y te pedimos Tu bendición sobre nuestra vida, Padre amado. Esto te lo pido, no en mis méritos porque no los tengo, en los méritos de Tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por la eternidad. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios los lleve en su paz, pero no se vayan.
Vamos a saludarnos. Hoy no nos han saludado y los que quieran traer la ofrenda para ProTemplo bien pueden hacerlo. Así que les invito a que se den un saludo de hermandad en el amor de Cristo.